La viuda se detuvo donde 4 caminos no significaban nada, su sombra larga y delgada como una mentira. El bulto en sus brazos ya no lloraba, demasiado frío o demasiado sabio. Ruth Winslow llevaba caminando desde el amanecer. Sus botas se abrían por las costuras, su chal era más agujeros que tela. La bebé, a la que había llamado Hope, aunque la esperanza ahora parecía una palabra de otro idioma, estaba envuelta en una colcha raída que alguna vez había sido de color crema. Ahora era del gris de la desesperación. El viento de noviembre mordía a través de todo. Ruth sabía que no sobreviviría la noche al aire libre. Lo había sabido durante millas, pero sus piernas seguían moviéndose porque detenerse significaba aceptar el final. Oyó los cascos antes de ver al jinete. Grant McCoy venía del este, su caballo firme bajo él, las alforjas pesadas con provisiones de invierno del pueblo. Era un hombre alto, de hombros anchos, el rostro curtido, pero no cruel. Había hecho fortuna en la madera, poseía la mitad de los aserraderos del territorio de Montana, pero no lo sabrías al mirarlo. Vestía como cualquier ranchero, abrigo gastado, sombrero decente, botas que habían visto trabajo honesto. Tiró de las riendas y detuvo al caballo a 10 pies de ella. Ruth no suplicó. Había perdido esa capacidad en algún punto entre la pensión que la echó y este cruce maldito de caminos. Simplemente declaró la verdad. Estoy perdida. No los caminos. Conocía estos caminos. Los había recorrido todos buscando trabajo, encontrando solo juicios. Me refiero a mi vida. Toda mi existencia se ha convertido en un desierto sin mapa. Grant estudió su rostro. Vio el agotamiento, la vergüenza que intentaba ocultarse bajo la dignidad, la feroz protección en cómo sostenía el bulto. Había visto esa mirada en su propio espejo durante 2 años, el rostro de alguien que había perdido el camino a casa. Su respuesta fue inmediata. Entonces sígueme a casa. Sin preguntas sobre su pasado. Sin condiciones. Sin caridad envuelta en lástima. Solo acción. La garganta de Ruth se apretó. No puedo pagarte. No te lo pedí. Grant desmontó, comenzó a ajustar los estribos. ¿Sabes montar? Puedo intentarlo. Eso es todo lo que hacemos aquí afuera. La miró directamente ahora, sus ojos grises como el cielo de invierno. Intentar o morir intentándolo. La tierra no se preocupa por tu pasado, solo por lo que hagas hoy. La ayudó a montar, luego subió detrás de ella. Hope quedó acomodada entre ambos, finalmente cálida. Ruth sintió los latidos de su corazón contra su espalda, firmes, sin prisa. El primer calor humano en meses. Mientras cabalgaban, comenzó a nevar. Del tipo que empieza suave y se convierte en furia. ¿A cuánta distancia?, preguntó ella, su voz apenas audible sobre el viento. Lo suficientemente lejos, respondió Grant. Para dejar atrás lo que sea que estés huyendo. Ruth cerró los ojos. Por primera vez en 3 semanas, dejó de contar los caminos. La tormenta llegó como un juicio, repentina, absoluta, cegadora. Grant sintió que el agarre de Ruth se apretaba en su abrigo. Hope emitió un pequeño sonido, no del todo un llanto. Giró al caballo hacia el este, hacia la memoria. Su rancho estaba a 2 horas en buen clima. En esta ventisca, bien podrían ser 2 días. Pero a 20 minutos al oeste estaba la vieja cabaña de Línea, la choza abandonada de un trampero donde él y Ana se habían refugiado durante sus días de noviazgo. Tomó la decisión rápido. Seguridad sobre orgullo. La choza apareció a través del blanco como un milagro, tejado bajo, chimenea de piedra apenas visible. Grant desmontó, ayudó a Ruth a bajar y pateó la puerta para abrirla. El interior era rústico, suelo de tierra, un montón de pieles viejas en la esquina, telarañas gruesas como cortinas. Pero la chimenea estaba intacta. Grant trabajó rápido. Hizo fuego mientras Ruth se acomodaba en la esquina, amamantando a Hope con la espalda vuelta por pudor. Las llamas prendieron, empujando el frío por pulgadas. Hirvió nieve para agua en una taza de lata, compartió cecina y galleta dura de sus alforjas. Comieron en silencio, del tipo nacido del agotamiento más que de la incomodidad. Ruth notó la Biblia gastada metida en su equipo, páginas marcadas, bordes suaves por el manejo, pero él nunca la abrió. ¿Lees?, preguntó ella. Grant atizó el fuego. Mi esposa lo hacía. Yo escuchaba. Eso era suficiente. Ruth oyó el tiempo pasado.
No insistió. Aquí afuera aprendías rápido que algunas puertas se abrían con preguntas. Otras se sellaban para siempre. Lo observó atender el fuego con manos cuidadosas. Todo lo que hacía era deliberado, sin prisa. Un hombre que había aprendido la paciencia por las malas. ¿Por qué ayudarías a alguien que no conoces? La pregunta salió más suave de lo que pretendía. Grant la miró y volvió a las llamas. Tal vez porque no te conozco. Aquí afuera no puedes lazar un novillo desde el porche. Tienes que meterte en el polvo. Ruth casi sonrió. Casi. ¿Cuál es tu nombre? Ruth. Ruth Winslow. Grant McCoy. Añadió otro leño. No necesito saber más hasta que estés lista. Ese simple respeto, no pedir nada, ofrecer espacio, quebró algo en su pecho que creía sellado para siempre. Ruth se durmió con Hope sobre el montón de pieles. Sus respiraciones se sincronizaron. Grant se quedó vigilando junto al fuego, su sombra enorme en la pared. La tormenta aullaba afuera, pero adentro, por esa noche, había calor. Sacó la Biblia de Ana, pasó el pulgar por la cubierta, pero no la abrió. En cambio, susurró a las llamas. Ana, si estás escuchando, dime que no me equivoco. El fuego estalló, envió chispas por la chimenea. Tomó eso como respuesta suficiente. La cabaña parecía una oración que alguien olvidó terminar. Ruth la vio a la luz del amanecer, ordenada, sólida, solitaria. Estaba en un claro rodeado de pinos, humo saliendo de la chimenea que Grant había avivado antes de dejar la choza de línea. La tormenta había pasado, dejando el mundo cristalino y brutalmente frío. Cabalgaban en silencio. Hope estaba despierta ahora, ojos muy abiertos, mirando la nieve goteando de las ramas. Grant ayudó a Ruth a desmontar, empujó la puerta. El interior le dolió en el pecho. Todo estaba limpio, funcional, pero embrujado. 2 platos en un estante, uno con marcas de uso, otro impecable. Un chal de mujer colgaba de un gancho, cubierto de polvo como reliquia. Una mecedora miraba a la chimenea, posicionada como esperando a alguien que nunca volvería. Quédate hasta la primavera, dijo Grant, rompiendo el silencio. Señaló un pequeño dormitorio junto a la sala principal. Esa era la habitación de costura de Ana. Ahora es tuya. Te pagaré salario por las tareas de la casa. Sin preguntas. Ruth apretó a Hope. ¿Por qué harías esto? Porque este lugar me está tragando entero. La voz de Grant era objetiva, pero sus ojos lo traicionaban. Y tal vez ambos necesitemos salvación. Ruth dejó a Hope en la cama, se volvió hacia él. Deberías saber a qué le estás ofreciendo refugio. No necesito saber. Sí, sí necesitas. Ruth enderezó la columna. Me casé a los 18. Mi marido murió en un derrumbe de mina cuando tenía 19. El pueblo dijo que lo distraje, que lo hice descuidado. Susurraron que traía mala suerte. No pude encontrar trabajo. No pude conservar mi casa. Hope nació en el camino hace 6 meses. He estado caminando desde entonces. Grant escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo simplemente. Construí un imperio en madera. Me casé con mi novia de la infancia, Ana. Pasé tanto tiempo en los aserraderos que no estuve allí. Cuando entró en trabajo de parto. Ella murió. El bebé tampoco lo logró. Su mandíbula se tensó. Salvaguardé el sustento de todos, pero no pude salvarla. Se quedaron en el espacio entre sus duelos, reconociéndose. El pueblo vendrá, susurró Ruth. Cuando me vean aquí, vendrán. Que vengan. Grant se acercó a la chimenea, la atizó. Dejé de preocuparme por lo que piensan cuando la única que importaba dejó de respirar. Ruth miró los 2 platos otra vez. Entendió. No ofrecía caridad, ofrecía rescate mutuo. Me quedaré, dijo. Esa noche, Grant puso ambos platos en la mesa por primera vez en 2 años. Comieron estofado y silencio, la cocina de Ruth, las verduras de Grant del sótano. Hope gorjeó desde su canasta junto al fuego. Cuando Grant alcanzó el pan, sus manos temblaron, no de frío, del peso de la esperanza. El invierno les dio rutina. La rutina les dio lenguaje. El lenguaje les dio peligro. Diciembre se asentó sobre la cabaña como una respiración contenida. Ruth cocinaba, limpiaba, remendaba ropa a la luz de la lámpara. Grant cortaba leña, reparaba herramientas, revisaba sus líneas de trampas. Se movían alrededor del otro con creciente facilidad.
La danza de dos personas aprendiendo a compartir espacio sin chocar. Hope prosperó, ganó peso, reía con las sombras de marionetas de Grant en la pared, alcanzaba el rostro de Ruth con manos gorditas de bebé. La cabaña se llenó de sonidos que había olvidado, tarareos, pasos, vida. Una tarde, Grant dibujó algo en un trozo de corteza con carbón. Ruth se inclinó sobre su hombro. ¿Qué es eso? Una cuna. Le mostró el diseño. Balancines curvados, laterales altos, un dosel. Hope está creciendo demasiado para esa canasta. La garganta de Ruth se apretó. Una cuna significaba permanencia. Significaba que alguien creía que aún estaría aquí en primavera. Me gustaría ayudar a construirla, dijo en voz baja. Grant alzó la vista, sorprendido. ¿Quieres aprender carpintería? Quiero aprender a no tener miedo del mañana. Así que le enseñó. Trabajaron en el cobertizo de leña, el aliento visible en el frío. Grant le mostró cómo sostener un cepillo, cómo dejar que la hoja siguiera el grano. Puso sus manos sobre las de ella para guiar el ángulo. Primer toque deliberado más allá de la necesidad. Ruth sintió los callos en sus palmas, la firmeza de su agarre. Se sintió segura. La cuna tomó forma, lentamente, balancines curvados, laterales suaves, un cabecero tallado con flores simples. Trabajaron en silencio cómodo, el roce de las herramientas su única conversación. Entonces llegó el predicador. El reverendo Silas apareció una tarde cabalgando una yegua gris, el rostro contraído por el frío y la rectitud. Se detuvo por agua. Grant se la dio con cortesía gélida. Los ojos de Silas se posaron en Ruth, se entrecerraron con reconocimiento. Señora Winslow, no esperaba encontrarla aquí. Ruth mantuvo la barbilla alta. Pasando el invierno. Grant intervino, tono plano. Está empleada como ama de llaves. La expresión de Silas decía que lo creía tanto como la nieve de verano. Bebió su agua, partió con una mirada significativa que revolvió el estómago de Ruth. Después de que se fue, ella susurró. Hablará. Grant partía leña, su hacha mordiendo profundo. Que hable. Un hombre que predica gracia pero no puede mostrarla no vale la pena temer. Golpeó de nuevo. La palabra de un hombre es su vínculo, y su silencio es su vergüenza. Yo cumpliré la mía. Esa noche, Ruth oyó a Grant en la sala principal leyendo en voz alta de la Biblia, vacilante, lento, tropezando con palabras. Se dio cuenta de que se estaba enseñando a leer por ella, porque una vez había mencionado extrañar escuchar las escrituras. Presionó la mano contra la puerta, lágrimas deslizándose en silencio. Afuera. La cuna estaba a medio terminar en el cobertizo, esperando. La fiebre de Hope llegó con la ola de frío, repentina, ardiente, implacable. Ruth probó todo, compresas frías, té de corteza de sos, oraciones susurradas en la oscuridad. Pero la piel de Hope seguía caliente como brasas, su respiración superficial. Ruth recordaba niños de su infancia que habían ardido así y nunca se enfriaron. Grant la encontró al amanecer, caminando en círculos con Hope, floja en sus brazos. ¿Desde cuándo? Desde medianoche. No vaciló. Voy al pueblo por medicina. Está a 20 bajo cero, la voz de Ruth se quebró. Viene otra tormenta. Entonces cabalgaré rápido. Grant ya se ponía el abrigo, los guantes. El doctor tiene medicina para la fiebre. Estaré de vuelta antes del anochecer. Grant, podrías morir. Le tomó el rostro con una mano enguantada, la obligó a mirarlo. ¿Y si no voy, ella podría? Eso no es una elección. Cabalgó hacia un frío que podía detener el corazón de un hombre. Ruth esperó. Caminó círculos alrededor de la cabaña, sostuvo a Hope, cantó todas las nanas que sabía. Oró a un Dios del que ya no estaba segura que escuchara. Miró por la ventana buscando a un jinete que tal vez nunca regresara. Las horas se difuminaron. La tormenta golpeó al mediodía. No tan mala como temían, pero lo suficiente. La respiración de Ruth salía en jadeos. Lo había enviado a la muerte. Tal como todos decían, traía ruina a los hombres que la ayudaban. Entonces, cerca de la medianoche, cascos. Grant tropezó por la puerta, el rostro gris de agotamiento y congelación. Hielo pegado a su barba. Sus manos hinchadas, torpes. Pero extendió una botellita. El doctor dijo 2 gotas cada 4 horas.
Ruth la administró con manos temblorosas, luego se volvió hacia Grant. Sus yemas estaban blancas. Sus mejillas manchadas. Lo arrastró al fuego, le quitó los guantes. Sus manos estaban congeladas, no graves, pero dolorosas. Las frotó suavemente, soplando aire cálido sobre su piel, llorando. ¿Por qué arriesgarías esto?, susurró. Por nosotras. Los dientes de Grant castañeteaban, pero sus ojos eran firmes. Porque ya no estás perdida, Ruth. Y la verdad es que yo tampoco. Ruth presionó sus manos contra sus mejillas húmedas. Tus manos sanarán. Él sonrió débilmente. Como el resto de mí ha estado sanando desde que entraste en ese cruce. La fiebre de Hope rompió al amanecer. Las manos de Grant estaban vendadas. No pudo trabajar una semana. Ruth lo cuidó ahora. Roles invertidos. Le dio sopa, le leyó de la Biblia de Ana, se sentó junto a su silla mientras dormía. Una tarde, se durmió a mitad de frase. Ruth lo cubrió con el chal de Ana. Ahora olía a ella, hierbas, pan y esperanza, no a polvo. Grant no despertó, pero su respiración se estabilizó. Afuera, la cuna seguía sin terminar en el cobertizo. Pero algo más se estaba construyendo, más lento y más fuerte. Vinieron con el deshielo, 5 hombres a caballo, cabalgando como si poseyeran la rectitud misma. Ruth los vio primero por la ventana. Su estómago cayó. Reconoció la placa del sheriff, el abrigo negro del predicador, la silla cara del banquero. Grant. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Están aquí. Grant salió al porche mientras los hombres desmontaban. El sheriff Tom Briggs, el reverendo Silas y Warren Kent, el banquero que llevaba 2 años intentando comprar las tierras madereras de Grant. 2 hombres del pueblo más los flanqueaban, rostros duros. Warren habló primero, su sonrisa afilada. Señor McCoy, hemos oído rumores preocupantes. Eso es así. La voz de Grant era plana. Sobre una mujer viviendo aquí, sin casar. Los ojos de Warren se posaron en Ruth en la puerta, sosteniendo a Hope. Sabemos que es un hombre de medios, pero esta mujer, Aledón, tiene reputación. Todo el territorio sabe de la muerte de su marido, cómo lo distrajo, cómo la ruina la sigue. El reverendo Silas dio un paso adelante. Grant, venimos como amigos. Haga lo correcto por ella, cásese como es debido o mándela lejos. Este escándalo nos afecta a todos. Grant abrió la boca para hablar. Nada salió. El recuerdo lo golpeó. La gente del pueblo susurrando tras la muerte de Ana, diciendo que había sido demasiado delicada para la vida fronteriza, que él había sido egoísta al traerla al oeste. Su juicio lo había perseguido. Ahora, enfrentándolos de nuevo, su voz murió en su garganta. Ruth lo vio suceder. Vio cómo se plegaba. Enderezó la columna, salió al porche. Me iré, Grant. Su voz era firme. No seré tu carga. Mantuvo el tono uniforme, la dignidad intacta. Ya he empacado antes. Puedo hacerlo de nuevo. Warren sonrió con suficiencia. Una decisión sabia, señora. Ruth lo ignoró, miró solo a Grant. Su rostro estaba desgarrado, paralizado entre el miedo y algo que no podía nombrar. Había visto esa mirada antes en cada rostro que se había apartado de ella. Gracias por el refugio, dijo en voz baja. Fue más de lo que la mayoría daría. Entró. Comenzó a reunir sus pocas posesiones. Hope se inquietó, sintiendo la tensión. Grant se quedó congelado en el porche. Los hombres lo observaban con satisfacción. Nos lo agradecerás después, McCoy, dijo Warren. Un hombre como tú necesita proteger su reputación. El sheriff, incómodo, añadió. Solo intentamos mantener el orden, Grant. Ruth salió con su bulto, Hope en la cadera. Pasó junto a Grant sin mirarlo, junto a los hombres que habían venido a salvar su reputación destruyendo la suya. Se dirigió hacia la línea de árboles. Grant la vio irse. Sus manos, las que ella había vuelto a la vida, colgaban inútiles a sus costados. Dentro de la cabaña, el chal de Ana colgaba del gancho. Si hubiera mirado, podría haber recordado su voz, asterisco no dejes que el miedo te haga pequeño asterisco. Pero no miró, solo vio a Ruth desaparecer entre los pinos, llevándose el calor con ella. Warren le palmeó el hombro. Hiciste lo correcto. Grant no dijo nada porque sabía que había hecho lo del cobarde.
Caminó hasta que sus piernas olvidaron cómo parar, hasta que el peso de Hope fue lo único real que quedaba en el mundo. Ruth llegó a una milla antes de que el agotamiento la obligara a sentarse. Se acurrucó bajo un pino, envolviendo a Hope dentro de su abrigo. La bebé estaba callada, mirándola con ojos solemnes. No estoy llorando, susurró Ruth a Hope. Hemos estado perdidas antes. Encontraremos otro camino. Pero ya no lo creía. De vuelta en la cabaña, Grant se sentó solo. Los hombres se habían ido. El silencio era ensordecedor. Miró los dos platos en el estante. Uno usado a diario ahora, otro esperando. Miró el chal de Ana, aún con el olor de Ruth. Vio la cuna sin terminar por la ventana. Abandonada en el cobertizo. Entonces abrió la Biblia de Ana. Una flor silvestre prensada cayó, la que ella había recogido el día que le dijo que estaba embarazada. Radiante de alegría que él había estado demasiado ocupado para ver del todo. La había encontrado después de su muerte. La colocó aquí como marcador de una vida perdida. Recordó sus últimas palabras, susurradas entre el dolor, asterisco no dejes que el miedo te haga pequeño. Sé más grande que tu duelo asterisco. Le había fallado entonces. Pasó 2 años huyendo de ese fracaso. Y esa noche le había fallado a Ruth de la misma manera. Dejó que el miedo lo silenciara cuando el amor exigía que hablara. Grant se levantó abruptamente, tomó su abrigo. Era el amanecer cuando la encontró. Ruth estaba desplomada contra un árbol, inconsciente por el frío. Hope metida dentro de su abrigo. Aún respirando. Grant las levantó a ambas, las abrazó fuerte y cabalgó más rápido de lo seguro. En la cabaña, avivó el fuego hasta que rugió, envolvió a Ruth en todas las pieles y mantas que tenía, hizo caldo. Cuando despertó, desorientada, él estaba de rodillas a su lado. ¿Por qué? La voz de Ruth era débil. Me equivoqué. La voz de Grant se quebró. Fui un cobarde. Los dejé hacerme pequeño. Es demasiado tarde. No, Ruth Winslow, escúchame. Tomó su mano, la que había calentado sus dedos congelados. Estaba perdido, también. Tú me guiaste a casa. Ahora, déjame hacer lo mismo. Ruth lo miró, las lágrimas finalmente llegando. ¿Qué estás diciendo? Digo que te elijo. Grant sacó la flor silvestre del bolsillo, se la mostró. Ana te habría amado. Se habría puesto de tu lado. Y yo debería haberlo hecho, también. Pero dejé que el miedo ganara. Presionó la flor en su palma. No cometeré ese error 2 veces. Cásate conmigo, Ruth. No por ellos. No a pesar de ellos. Porque eres lo primero que se ha sentido como vivir desde que Ana murió. Porque Hope merece un padre que aparezca. Porque estoy a